Volviendo al tema del bloque de hoy, hoy yo no les traje filosofía, en realidad les traje una frase de un filósofo que es, bueno, el conocido que ya tuvimos entrevistado, Alberto Vuela Lamas, flor de tipo, flor de figura, con una frase que hace una semana, en esta semana, sacamos con las redes de la Juventud Pasaponti una placa donde dice, lo cita Alberto Vuela, a los derechos humanos hay que oponerle el derecho de los pueblos. Ahora, uno se fija y empieza a ver, ¿no? La frase dice, ¿cómo que a los derechos humanos hay que oponerle algo, ¿no? Porque supuestamente los derechos humanos son aquel bagaje, digamos, de cuestiones que todos los humanos tenemos que respetar en condición de tales, ¿no? Pero es muy precisa digamos, el cambio que hace de la concepción del término de derechos humanos por derecho de los pueblos. ¿Por qué? Porque no todos los pueblos, y es algo que sabemos y que solemos abordar, no todos los pueblos tienen la misma moral, las mismas actitudes, las mismas tradiciones, las mismas formas de organizarse en todo el globo, ¿no? Hay tremendas diferencias entre una sociedad y otra, entre una comunidad y otra, y la noción esta de derechos humanos, aunque puede sonar, digamos, ¿cómo le puedo decir? Agradable a los oídos, ¿no? Porque derechos es algo que a uno siempre le gusta recibir. Es imprecisa. Y tenemos que explicar por qué es imprecisa la noción de derechos humanos. Porque supone, cuando uno establece derechos humanos, que hay una entidad que tiene que garantizar esos derechos humanos, ¿no? Y si los derechos humanos abarcan a toda la humanidad, a los pueblos en común, como algo, digamos, que los liga, ¿no? ¿Quién es garante de esos derechos humanos? Ahí es donde surge la noción, bueno, esto se da después del año 45, pero ya tenía precedentes, la institución esta mundial, la Organización de las Naciones Unidas, donde, digamos, pareciera que hay una asamblea democrática y todo, pero bueno, sabemos que el Consejo de Seguridad, como se lo conoce al grupo de los países que terminan teniendo el control real de las decisiones que determina la ONU, son 5. Esto uno lo puede investigar, no es ningún misterio. Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, cuando la ONU establece en una carta, digamos, en un documento, los derechos humanos. En el año 1948, un 10 de diciembre, la Asamblea se reúne en París y determina muchos artículos. Uno de ellos, el artículo 28, es: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional, atenti, un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Ese es el artículo 28 de la Declaración de los Derechos Humanos. Es lo que les mencionaba recién. No necesitamos tener el artículo para tenerlo en claro, pero sin embargo el mismo artículo nos lo dice, ¿no? Tiene que haber un orden social e internacional dominado por quien esa carta se la guardan, para garantizar estos derechos humanos. Ahora, uno ve los otros artículos y, sin embargo, viviendo en comunidades como la que vivimos nosotros, con una cierta concepción, puede tranquilamente compartir y defender esos mismos derechos, sí, por supuesto, pero lo errado no es el derecho, lo errado es la concepción de la humanidad globalizada, ¿no? Esa es la forma de enmascarar el globalismo
que llevan adelante los imperios, los poderosos, suponiendo una supuesta humanidad que ligue, digamos, a todos los pueblos de la Tierra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que les mencionaba con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Volviendo a la cita, Alberto Huela dice: a los derechos humanos hay que oponerle el derecho de los pueblos. Porque si nos fijamos, justamente esta semana, y es algo que se estuvo tratando mucho en las redes sociales y en nuestro ambiente, Israel vuelve a bombardear Palestina, vuelve a hacer, digamos, atentados con sus fuerzas de seguridad, perdón, sus fuerzas armadas y sus fuerzas de seguridad también, contra civiles palestinos, inocentes en todas esas operaciones que ellos llevan a cabo. Y bueno, siempre las noticias nos van dando, digamos, las cifras de inocentes muertos. Se hablaba de 9 niños, después se habló de un poco más. Pero fijémonos cómo, más allá de toda la retórica que ellos establecen, los poderosos me refiero, ¿no? Desde 1948 que esta declaración está entre papeles, entre la gente, los derechos humanos, y ¿en qué estamos hoy? ¿No? Entonces, es preciso, yo les quería traer hoy esta distinción que hace muy bien Alberto Huela, de no confundirnos. Los derechos humanos pensados como una humanidad globalizada son la máscara para que los distintos imperialismos, lo que Perón llamaba la sinarquía, y obviamente con sus cambios de poder históricos, justamente someta a los otros pueblos mediante esta máscara que ellos establecen, que hay una supuesta humanidad supranacional, ¿no? Por la que se pueden establecer derechos. Entonces los derechos son de cada pueblo, los derechos lo tienen que respetar sus pueblos hacia adentro, y si hay un pueblo, por ejemplo, nosotros en Argentina vamos a ir a cuestionar lo que sucede en Rusia, eso se hace por vía diplomática. No somos nadie nosotros para decirle a los rusos qué es lo que tienen que hacer con su sociedad, con su comunidad, perdón, con su comunidad, con su cultura, con sus maneras de organización, que es lo que conforman toda la tradición de un pueblo y le dan su entidad. Con eso los dejo hoy. Esta fue la distinción. Alberto Huela: a los derechos humanos hay que oponerle el derecho de los pueblos.